¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller, verdaderamente en mi taller. Ya se extrañaba este contacto con ustedes en este mi lugar, que creo que paso acá más horas que las que estoy en mi casa, porque bueno, de acá me voy a pegar un baño y a dormir, posiblemente como algo, pero es como que este es mi lugar y me siento muy cómodo acá. Bueno, al margen de eso, espero que hayan tenido un excelente día. Eh, Quería tener la charlita que tenemos todas las noches de herramientas. Me estuvieron preguntando qué opino sobre una herramienta puntual que les voy a mostrar dos previamente, de las cuales creo que salió la que me consultaron en cuestión. Voy a hacer este video de frente a la cámara, dado que, bueno, como digo siempre, no tengo la posibilidad de girar. Y hacer el video con la aplicación, la verdad que ya no me está gustando porque a veces me quiero explayar un poco y se me acaban los 5 minutos y bueno, tampoco sé qué puede pasar con esos videos, dado que tienen el sello o la marca de la aplicación. Estoy hablando de Kawai. Entonces, bueno, decido así por ahora manejarme hablando de frente o enfocando un lugar determinado o una cosa determinada. Ya en el futuro veré de alguna aplicación que me permita girar la cámara o bueno, comprar una cámara. Pero bueno, por ahora no me quiero exceder demasiado en las ambiciones sobre el canal. Sí agradezco los suscriptores que tengo, que verdaderamente son gente que me apoya. Siento un aprecio, o sea, esperan el video. Así que bueno, los videos que están pendientes se van a hacer todos. Es cuestión de que ordene acá un poquito el banco para poder mostrar las determinadas llaves y las determinadas herramientas que me pidieron. Son herramientas que yo tengo, que uso, que ya testé y retesté. Y bueno, lo que pueden estar tranquilos que nunca les voy a mostrar una herramienta que no haya pasado previamente por mí y haya estado sometida a tareas de obra o bueno, tareas de mecánica según corresponda. Hoy les quiero mostrar, bueno, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo una llave combinada, no importa su marca, pero es una llave combinada de 5 octavos, una llave crique con un tubo también de 5 octavos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Bueno, quiero responderle a un suscriptor que me preguntaba qué opinaba de estas llaves. Esta es una llave combinada crique. Obviamente, para un lado ajusta, la damos vuelta, para el otro lado afloja. Hay gente que considera y cree que esto es la mejor invención que podía haber habido. Yo, permítanme disentir, para mí es una linda herramienta, pero no muy funcional. Son contados los lugares donde entra, dado que la estría se va al doble de volumen o el doble y un poquito más y no entra en cualquier lado. Después, bueno, el torque que podemos imprimir en la estría es muy limitado. No se olviden que es una llave crique más que una llave combinada. Bueno, estas notarán que está manchada con sellarroscas, porque la uso en plomería, en gas. Justamente esta es la medida de 5 octavos, es la medida de la tuerca de la virola del caño de 5/16 o de un cuarto, como le quieran llamar. En plomería o gas no se usa la estría porque no se nos permite sacar la llave del caño. Es una cuestión lógica. Pero créanme que tengo dando vueltas acá en el taller una llave de este mismo tipo, Baco, de 32 milímetros, que
asusta, es muy grande. Las veces que necesité una llave de 32, la quise utilizar para probarla y no entró. No entró, no hubo manera. Dado que, bueno, es una corona grande y la cabeza es grande porque tiene todo el sistema de crique y reversible incluso, con una palanquita. Esta, bueno, es una llave de la calidad Robust, que me gusta mucho Robust. Son llaves dentro de todo económicas y el promedio de calidad y precio se da perfectamente porque es una llave que, no estoy hablando de esta particularmente, que no es de mis favoritas, estoy hablando de las llaves combinadas Robust. Son llaves que aguantan. En alguna época fueron las herramientas del TC, allá por el 2003, 2002, 2003, 2004. La llave era así, de este tipo, simplemente toda cromada y decía Robust y la medida. Después vinieron otros modelos posteriores muy lindos que yo también tengo. Pero bueno, a ese suscriptor, a ese amigo que me preguntó qué opinaba de las llaves combinadas Crique, les digo que donde la puedan utilizar y donde entre, debe ser un golazo para apretar y arrimar rápidamente una tuerca o un bulón a un determinado ajuste. Pero olvídense de imprimir torque con esto porque se rompe. Se rompe como se puede romper una llave crique. Las crique tienen la particularidad que todos más o menos coincidimos, que sirven para arrimar un tornillo, para arrimar una tuerca a un determinado lugar. El torque definitivo hay que imprimirlo con un tubo o con una llave estriada común. Esto lo que tiene, bueno, es una linda herramienta, muy linda a la vista y bueno, como dije, repito, donde se puede utilizar debe tener su funcionabilidad, no la niego, pero particularmente no me gusta. Algunos me preguntarán, ¿por qué la tenés? Y la tengo porque para poder decir que no me gusta la tengo que probar primero. Yo en los lugares que la quise utilizar no me sirvió, opté por utilizarla en plomería, donde el crique no se usa y la llave de boca es necesaria. Al que le sirva, al que le entre las dimensiones de la estría, úsela, cómprela. Tengan cuidado, como dije, al momento de terminar el ajuste. ¿Por qué? Porque están haciendo fuerza con un crique. No es esto, ¿eh? No es esto que es en una sola pieza, que hay cromo vanadio. Acá, si la desarmáramos y veríamos cómo son las trabas del crique, les puedo asegurar que la usarían simplemente para tuerquitas muy elementales. No es una herramienta que a mí me convenza, pero bueno, es lo que se viene, es lo que ya está instaurado. Me gustaría que algún otro mecánico salga y diga, no, mirá, la verdad que vos estás equivocado, yo desarmo cualquier cosa con esto. Más en la mecánica de hoy en día. Si me dicen una Coupé Torino, bueno, yo igual no la pude meter. Ya conté la famosa historia de las Baco de 4 medidas por llave que no pude meter en un Torino, la 14 en un distribuidor. O sea, ahí fue cuando decidí sacarlas de mi sistema, regalarlas a un vecino que justo cumplía años y que le encantan las herramientas, y estaba chocho porque eran cuando valían verdaderamente. Ahora son caras esas llaves, antes eran peor porque recién se conocían y qué sé yo. Yo con lo único que me quedé es con un estuche que lo uso para guardar llaves de muchas medidas. A ver si lo tengo a mano, se los muestro. Yo ya lo mostré, pero se los vuelvo a mostrar. Bueno, en este estuche venían las Baco de 4 medidas por llave. Verdaderamente
en mi experiencia, un desastre. Un desastre. No las volvería a comprar. No. Para lo único que me sirvió a mí es para la cartuchera, llevar medidas múltiples de llaves en la caja de electricidad, pongámosle. Esto es lo mismo. No entra en ningún lado. Hay veces que los mecánicos se ven o nos vemos. Lo que pasa es que yo no lo hago. No me da el corazón. Nos vemos en la obligación de tener que pasarle la piedra a la llave para reducirle unas décimas y que entre y ajuste o afloje. Imagínense lo que habría que hacer con esto. Gente, ya conocen mi opinión. Tómenla o déjenla o, bueno, coméntenme en los comentarios su experiencia de uso con esto, pero para mí no va. Les mando un saludo. Cuando quieran usar un crique, utilicen una llave crique con un tubo. Cuando quieran ajustar o aflojar un bulón, una llave combinada. Y bueno, ténganla. ¿Qué va a ser? Es un lindo regalo para el Día del Padre. Salud.